momentos de comenzar una nueva conversación con ustedes. Mi nombre es María Paz Acevedo. Soy profesional de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Y tal como les habíamos anunciado, esta mañana, vamos a tener una conversación con una de nuestras profesionales abogadas. Ella es Teresa, eh, perdón, me olvidé del apellido de Teresa Poblete. Ella es abogada jefe de nuestra Oficina de Defensa Laboral de Talca, en la región del Maule, que pertenece a nuestro servicio, a la Corporación de Asistencia Judicial. Y queremos conversar con ella, queremos compartir con ella uno de los temas que está bien recurrentemente consultado por las personas, que corresponde a las causales del despido en estos contextos, en el contexto que nos encontramos viviendo, que tiene que ver con la pandemia del COVID. Ahí vamos a invitar a Teresa para que se sume con nosotros. Ahí está, entonces, Teresa Poblete, como les señalaba. Ella es abogada jefe de nuestra Oficina de Defensa Laboral. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días, buenos días. Aquí estamos, con un poco de frío, mucha lluvia en Talca en este momento. Así es, acá en la región metropolitana también hace bastante frío y tenemos harta agüita. Que bienvenida es. Sí, exactamente. O sea, Teresa, dime. les comentaba a las personas que nos están siguiendo en nuestra comunicación esta mañana, queremos conversar contigo acerca de las modificaciones legales que se han realizado en razón de la pandemia que nos encontramos, y que pudiéramos hacerle una especialización o un detalle a las causales del despido, en el entendido que como la normativa es conocida, así como la denominan en la prensa, eh, ¿cómo se denomina coloquialmente la La ley de protección al empleo. ley de protección al empleo? Entonces yo he escuchado y también he tenido la posibilidad de recibir algunas consultas que nos hacen a través de nuestras redes y también a través de la página web, que se hacen la pregunta de si está esta norma que protege el empleo, ¿es posible que me despidan? ¿Es posible que yo pueda ser notificado por mi empleador y que me comuniquen de que ya no voy a seguir trabajando en la empresa? Sí. A ver, primero, como siempre los abogados nos gusta decir, hay que distinguir. Efectivamente, la ley de la idea de acceso a las prestaciones de seguro y cesantía, porque así es el nombre técnico, que Ajá. se denomina ley de protección al empleo, efectivamente lo que hace, lo que viene a regular, es una situación que había ocurrido durante el terremoto, sino de ya hace 10 años atrás, donde producto del terremoto y el maremoto, tsunami en algunas regiones, muchos empleadores utilizaron la causal de caso fortuito fuerza mayor para poner término a los contratos de trabajo. Como venía ahora el acto de autoridad de decretar el estado de catástrofe, y en virtud de eso dictar determinadas medidas, como por ejemplo cuarentenas, toques de queda, obligación a cerrar ciertos recintos, ese acto de autoridad permitía a los empleadores a despedir a los trabajadores por la causal de fuerza mayor, porque había un acto de autoridad que los obligaba a cerrar. Como iban a quedar muchos millones de personas cesantes sin derecho a indemnización, porque la causal, eso es importante que sepan, la causal de despido por caso fortuito fuerza mayor no da derecho al pago de ninguna indemnización, la situación económica iba a ser pero horrorosa. Entonces nace esta ley. ¿Y qué dice esta ley? Primero, una de las causales que establece es que por causa del estado de catástrofe y de la pandemia que vivíamos, no se podía despedir a los trabajadores por la causal del caso fortuito fuerza mayor. Artículo 159, número 6 del Código del Trabajo. Y les dice a su vez a los empleadores, si usted quiere despedirlos por esta causal, por este hecho en realidad, la causal que usted tiene que aplicar es el artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo, la cual todos conocemos como la causal de necesidad de la empresa.
lo que le permite a los trabajadores acceder a los años de servicio o a la indemnización sustitutiva del aviso previo y a su vez acceder a las prestaciones del seguro de cesantía. Eso es lo que dice la ley. Pero como todos los trabajadores escucharon no me pueden despedir, la idea es que se produce una confusión. El Código del Trabajo establece innumerables causales de despido. Todos los trabajadores que estaban con contratos a plazo fijo o por obra o faena, y el plazo fijo llegó o la obra o faena terminó, sí pueden despedirlo porque había una condición, que en este caso era el término de la faena, o había un plazo, que era el contrato a plazo fijo, que llegó. Y cumpliéndose ese requisito, legalmente podían despedirlo. Y los pueden despedir. Así también, si los trabajadores se ausentan de su lugar de trabajo sin causa justificada, también los pueden despedir. Si los trabajadores abandonan el sitio del lugar donde prestan su servicio sin justificación alguna, también los pueden despedir. Si le roban al empleador, es decir, incurren una falta de probidad, también los pueden despedir. Por lo tanto, el derecho laboral sigue su curso, sigue funcionando como siempre. Lo que hace esta ley en específico es decir, a usted no lo pueden despedir por caso fortuito, fuerza mayor, invocando la fuerza mayor, la causal del estado de la dictación o el decreto de estado de catástrofe y las medidas que lleva consigo ese estado de catástrofe. Pero si la empresa se incendiara, por ejemplo, y no hubiera otra sucursal, no hubiera dónde incorporar a los trabajadores, en esos casos especiales, también podría el empleador despedirlo por caso fortuito, que sería la causa del incendio, porque la empresa o el recinto donde prestaba sus funciones y no existe otro recinto, efectivamente desapareció por causa del incendio. Perfecto. Es súper importante esta aclaración que nos hace Teresa porque tal como comenzábamos hace un ratito, es que se genera alguna expectativa quizás mayor a lo que la normativa efectivamente pretende, porque si bien es cierto, se busca proteger el empleo en el sentido de que idealmente no se terminara el vínculo laboral y de ahí también como podríamos conversar acerca de estas otras fórmulas que tienen los empleadores para no poner término al contrato laboral con sus trabajadores, pero que en razón de la pandemia en la que nos encontramos efectivamente no les resulta posible seguir manteniéndole las rentas o las jornadas laborales. Entonces, quizás por ahí también puede haberse provocado una especie de confusión, pero es importante que tú nos aclaras, ¿verdad?, que el resto de las causales del despido, que han existido ya por muchísimos años, porque el derecho laboral es uno de los, tengo entendido, yo soy asistente social, tengo entendido que es uno de los derechos más antiguos que tenemos en la normativa, afortunadamente, ¿verdad?, que nuestros trabajadores tenemos todo. Es que no es tan antiguo, es de principios del siglo XX. La compilación de normas se hace en el año 1931. Y las primeras normas laborales empiezan a surgir como el año 1905, 1907. Así que dentro del derecho, si comparamos con el derecho civil y el derecho penal, es nuevito. Estamos 100 años atrasados. Sí, exactamente. Entonces, favorable entonces que se piense en normativas que vienen a responder de manera oportuna también a este tipo de situaciones. Ninguno de nosotros quizás está previó, ¿verdad?, que nos íbamos a encontrar en una situación de pandemia como la que nos encontramos eventualmente, y cuando esto comenzó por allá en el verano, lo veíamos tan lejano en China, posteriormente en Europa, y nos llegó acá, y afortunadamente nuestros legisladores tuvieron la visión, ¿verdad?, lo propio tuvo el Ejecutivo de dictar esta norma para ver la posibilidad de resguardar los derechos de los trabajadores y, como tú bien señalas, de alguna manera proteger lo que, si no es el empleo, los ingresos. Porque, claro, te pueden despedir, efectivamente, pero te tienen que pagar la indemnización, te tienen que pagar los años de servicio, tienes derecho a tu seguro de desempleo, de cesantía. Entonces, por lo menos ahí hay algo desde donde poder conseguir recursos hasta no volver a encontrar un nuevo trabajo. Entonces, sí, exactamente. En general, el legislador pensó y se puso en el caso de los trabajadores que tienen primero cotizaciones previsionales.
Y ese es un hecho que también nosotros tenemos que reconocer, nosotros como abogados laboralistas nos damos cuenta porque la Corporación de Ciencia Judicial llega mucho trabajador en informalidad laboral. Esta ley solamente es para aquellos que tienen cotizaciones previsionales. Los que no tienen cotizaciones previsionales no van a poder acceder a su cesantía y los trabajadores informales, que es un alto número de trabajadores que nosotros atendemos como corporación, tampoco, a pesar de que los despidan, a pesar de que efectivamente pudieran haber caído en la causal del que establece y los requisitos que establece la ley, tampoco van a tener acceso a su cesantía. Es bueno como decir a los trabajadores, que también en ese sentido tienen que saber que si no tienen cotizaciones previsionales, de pleno derecho no nace el derecho a recibir este subsidio por concepto de remuneración, porque no tiene fondos de dónde sacar para que le paguen el 70, 55, 45%, dependiendo del mes que ya se haya producido la suspensión. Ese es el otro requisito básico, que hayan cotizaciones previsionales. Importante lo que nos señalas y lamentable es, lo sabemos, hay muchos trabajadores y trabajadoras que en razón de la necesidad o por un mal entender de que mientras más dinero recibo a fin de mes en mi bolsillo es lo importante, más allá de que si me hacen o no me hacen el contrato, si me pagan o no me pagan las cotizaciones previsionales. Aquí hay un elemento súper clave, o sea, si yo no tenía cotizaciones previsionales en mi seguro de cesantía porque no estaba trabajando con contrato, efectivamente no voy a tener la posibilidad de poder pedir este subsidio al Estado porque no junté previamente, no hice la parte que me corresponde a mí como trabajador, de procurar, ¿verdad?, trabajar con todas las de la ley, como se dice, porque efectivamente Claro. me yo y de alguna manera el empleador también evidentemente tiene su responsabilidad, pero finalmente el que decide trabajar con un empleador que no te hace contrato es uno. Sí, pero también muchos trabajadores confían en que el empleador le está pagando sus condiciones previsionales porque viene el descuento en la liquidación y verdaderamente solamente se la está declarando y no se la está pagando. Entonces, y eso, como la ley permite eso, los empleadores declaran y no pagan. ¿Qué Entonces, podemos hacer ahí, en esos casos? ¿Qué solamente alternativa entrega que la norma, Teresa? bueno, si no hay plata, no va a tener derecho. Pero siempre los trabajadores, todos los trabajadores de Chile tienen derecho. Con sus liquidaciones, si tienen se les ha descontado la, todas sus asignaciones por su cesantía, por AFP y por salud, ya sea ISAPRE o FONASA, y tiene esa constancia en su liquidación, y las cotizaciones no han sido enteradas en los respectivos organismos, se solicita un certificado especial a cada uno de los organismos. ¿Para qué? Pues es especial porque se pide para iniciar el cobro de las cotizaciones. En Chile, quien tiene la legitimidad activa para cobrar las cotizaciones no es el trabajador, es la entidad previsional. Entonces, el trabajador va con sus liquidaciones, va con estos certificados especiales que le otorgan al tribunal y se llena, a menos en Talca, el tribunal tiene un documento especial donde el trabajador llena con su nombre, indicando los periodos que no tiene pagadas las cotizaciones, y el tribunal lo que hace, toma esa información y se la inicia el procedimiento de reclamo y se los deriva y se los envía y se los notifica a la FP, la ISAPRO, FONASA y a la FC para que ellas inicien el cobro. Si ellas no cobran dentro de un plazo determinado o no inician el cobro, en realidad la ley también habla de inicio de cobro, no necesariamente que se reciba la plata, pero sí Ajá. a esa institución a iniciar el cobro para que si ellas no lo hacen, ellas responden. Pero es la única herramienta que tiene el trabajador, es esa, de pedirle al tribunal, dígale usted, a la ISAPRE, a la FP, a FONASA, a la FC, para que empiece a cobrar todas esas que no, o no tengo pagadas, ni siquiera, ni están declaradas pero no pagadas, o aquellas que ni siquiera están declaradas. Pero Y la que, necesito la liquidación de remuneraciones. perfecto. Si yo, trabajadora, tengo mi liquidación, yo como en este minuto me enteré, porque fui a tramitar en mi AFC, ahí me entero de que no están pagadas mis cotizaciones, estaban solamente declaradas, por ejemplo. O eventualmente ni siquiera declaradas todas. Y ahí
tú me dices, yo voy al tribunal, hago esta declaración, informo que efectivamente me estoy enterando de que no están mis cotizaciones previsionales pagadas o declaradas, y serán estas instituciones las que van a realizar la tramitación o debieran realizar la tramitación en el plazo que estipula la ley. Pero a mí, Exacto. como trabajadora, ¿tengo la posibilidad de recibir el subsidio si yo hice No, el trámite? no, Mira, no, porque no está la plata. Eso es lo que perfecto. no está. Si eso es lo que exige la ley, que a lo menos, dice, la ley dice que a lo menos tengamos primero pagadas las 3 últimas cotizaciones previsionales, o en un periodo de 12 meses, 6 cotizaciones. Pero también el requisito básico es que el mes anterior, también esté pagada la cotización. Es decir, exige el pago de cotización. Mientras no esté el pago, no se puede acceder al subsidio. Ya. Lamentable, ahí hay una restricción que claramente viene a dejar en mal pie a los trabajadores que se enteran muchas veces en los minutos de los despidos, ¿verdad? Que hay un incumplimiento de parte del empleador. Y ahí es solamente las instituciones las que pueden ejercer la acción, no es el trabajador y la trabajadora. Claro, el trabajo lo que hace es iniciar, pedir al tribunal, por favor, usted, tribunal, ordene que ellos inicien el cobro, pero son las instituciones las que inician el cobro. Bueno, en la corporación nosotros sabemos de que la mayor cantidad de demandas que hay en los tribunales, al menos en Talca, que es un tribunal de competencia tanto de cobranza como declarativo, la mayor cantidad de demandas que hay es cobranza previsional. Esa es la mayor cantidad que hay, porque es una de las grandes deudas de los empleadores a los trabajadores. Y estamos hablando de aquellos trabajadores con contrato, con Claro, liquidación de sueldo, porque tenemos el otro grupo que ni siquiera tiene eso. claro Para que que sí. también es bueno saberlo de que el pago de la cotización es un problema grave en nuestro país, muy grave. Lamentablemente hay un nivel de incumplimiento muy alto por parte de los empleadores. Sí, muy alto. Lamentablemente. Bueno, esa es una responsabilidad que tenemos todos. Muchas veces nos confiamos, ¿verdad?, y que nuestro empleador está al día con el pago de las cotizaciones y como decíamos, ¿verdad?, nos enteramos al minuto de que el contrato se termina. ¿Qué pasa si yo tengo contrato y estoy viendo este video o me llegó la información y me entero yo hoy día que tengo trabajo estable, que me están pagando mi sueldo, pero me doy cuenta revisando de que no tengo pagadas las cotizaciones? ¿Qué puedo hacer? Exactamente lo mismo. La solicitud para iniciar el cobro de las cotizaciones es con relación vigente o con relación terminada. No hay problema. Entonces puede hacer lo mismo, pedir el certificado en su respectiva institución previsional, tener sus liquidaciones de sueldo, que eso es bueno que los trabajadores las pidan siempre. Tengan las liquidaciones de sueldo en su poder. Traten de obtenerla porque es un medio de prueba de que el empleador me descontó mis cotizaciones y no las enteró en el ente previsional. Con las liquidaciones, con el certificado, va al tribunal. La ley no distingue si es trabajador con relación laboral vigente o con relación laboral terminada. Y ahí también es el ente, en este caso la AFP, la La, ISAPRO ONASA y la Administradora de Fondos de Cesantía, las que inician la acción. exactamente, Siempre siempre, es siempre con son contrato vigente o sin contrato. exactamente, son ellas las únicas las que tienen la facultad, la legitimación activa que se llama en derecho para iniciar el cobro. Y ahí el reclamo es directamente de los tribunales laborales. El Hasta tribunal aquí no oral, hemos conversado en ningún minuto de una oficina que para las personas que han vivido una situación de despido es requerida previamente, que son las oficinas de la inspección del trabajo. Entonces, por eso igual quería que lo sí, hubiéramos no, es aclarado. directamente el trabajador, no hay ningún intermediario, no necesita patrocinio de abogado, va directamente, llena el formulario que tienen los tribunales y se inicia inmediatamente el procedimiento. Por lo tanto, es sin patrocinio de abogado y sin intermediarios. Nosotros normalmente se lo explicamos a los trabajadores cuando van, que pidan eso, lo que más importante que es un certificado especial, no el que normalmente nosotros obtenemos por cuando colocamos nuestro RUT y obtenemos el certificado de cotizaciones previsionales. No ese, sino que se pide en la oficina y es un certificado especial para iniciar el cobro de las cotizaciones. Ya, perfecto. Eh, ¿alguna otra aclaración que quisiera compartir con nosotros esta mañana acerca de la normativa que se ha generado en razón de la pandemia que nos encontramos, Teresa? Sí, y esto no, sí me gustaría compartir dos cosas importantes que vinieron después, que salieron a ver el 1 de junio. Y yo creo que ¿Ya? eso sí fue un acierto. Primero, respecto a las
pensiones de alimento, porque recordemos que las pensiones de alimento se cobran en relación a la remuneración. Por lo tanto, los trabajadores que tenían suspendida su relación laboral, lo que están percibiendo es el subsidio de cesantía, y eso en sí mismo no es remuneración. Por lo tanto, habría una discusión si efectivamente me tienen o no que descontar, o yo tengo la obligación o no de pagar. Bueno, la ley en este caso lo zanjó y ordenó a los empleadores comunicar a las AFC respecto de los trabajadores que tenían retenciones judiciales ordenadas, y como normalmente la retención judicial es un porcentaje, se les descuenta en el mismo porcentaje. Entonces, sí, con el subsidio de cesantía que se está pagando, también se tienen que pagar las pensiones de alimentos. Y también, para efectos de alimentos, es embargable hasta en un 50% el subsidio que están recibiendo. Para que si algún trabajador, padre, no quiere pagar la pensión de alimentos, señalando yo no estoy recibiendo remuneración, no, la ley señala que de lo que está recibiendo, el mismo porcentaje, estamos hablando de porcentaje, no de cantidad, el mismo porcentaje se sigue pagando a los hijos o a los alimentarios en general. Perfecto. Eso yo creo que es algo muy importante, y eso solamente salió la ley el 1 de junio. Recordemos que esta ley salió el 8 de abril y luego ahora es modificada el 1 de junio. Súper importante lo que nos señalas, Teresa, porque si bien muchas veces los papás o las mamás que están con la obligación de pagar alimentos para sus hijos o hijas, piensan en un monto, dicen yo estoy pagando 120.000 pesos de pensión o estoy pagando 200.000 pesos de pensión, pero es importante que tengan claridad de que lo que están pagando es un porcentaje de su sueldo, de su renta, de su remuneración, y es ese mismo porcentaje. Si de la remuneración era el 30% de la remuneración destinada al pago de pensión de alimentos, si yo terminó mi vínculo laboral y estoy recibiendo el subsidio de cesantía, de mi subsidio de cesantía, ese mismo, el 30% de mi subsidio de cesantía, entonces se va a destinar al pago de pensión de alimentos para mis hijos o hijas. Exactamente, exactamente. Perfecto. Y lo también que establece la ley, que para las trabajadoras que están con fuero maternal, no se les puede aplicar la ley. Es decir, no puede haber suspensión de relación laboral, ya sea por automática, por acto de autoridad, no puede haber suspensión de relación laboral por acuerdo, y no puede haber reducción de jornada. Ellas siguen en el mismo régimen que estaban antes del inicio del estado de catástrofe. No se aplica, precisamente porque el bien jurídico protegido en este caso es superior, que es el niño que está por nacer, y las prestaciones que necesita tener y la seguridad que necesita tener esa trabajadora. Porque igual, acordémonos que la trabajadora, una vez que inicia el prenatal, quien paga no es el empleador. Durante el prenatal y el postnatal, quien paga la remuneración se hace a través del subsidio de maternidad que paga el Estado, porque en realidad no se hacen cargo las ISAPRE, eso también es bueno recordar, es el Estado quien paga el subsidio de maternidad. Por lo tanto, el legislador dijo, si alguien efectivamente está embarazada, no la pueden aplicar la suspensión porque implicaría bajar los montos que va a tener derecho después a recibir durante el pre y el postnatal. Y serían, estamos hablando alrededor de 7 u 8 meses aproximadamente, que el monto sería muy bajo. Entonces, no se les puede aplicar la suspensión de la relación laboral, ni la rebaja de jornada laboral. Importante eso también que nos señalas, por lo menos yo no lo había escuchado. Puede ser que no sea una asidua a leer normas, a pesar de que trabajo en este servicio, pero sí leo mucha noticia y no había tenido la posibilidad de saberlo. Puede ser que porque, claro, lleva solo días en ciencia. Entonces, desde ahí hay una tarea nuestra también de poder difundirlo. Así que, de verdad, gracias por señalarlo, porque efectivamente hay muchas mujeres que se encuentran en este minuto tomando su pre y postnatal, que evidentemente ya están probablemente recibiendo llamadas telefónicas de sus empleadores cuándo van a volver, y están en todo el lío de que no tienen sala cuna, porque las salas cunas están cerradas, cómo retornan al trabajo si no tienen quien le cuide a los hijos. Entonces convengamos que vamos a reducir tu jornada. Hay todo un tema que sabemos que se da entre trabajador y empleador, que muchas veces está o al filo de la normativa o simplemente se están saltando la normativa. Entonces igual es importante que tú lo señales, y que es un derecho irrenunciable de toda mujer
que se encuentra con el beneficio por estar embarazada o por haber dado a luz a su hijo o hija. Exactamente, el fuero maternal, recordemos que el fuero se extiende hasta el año 84 días de haber nacido su hijo. Porque algunas personas lo confunden con el derecho a alimentos y dicen 2 años. Bueno, no, el fuero maternal es 1 año, 84 días, tampoco es hasta que termina el postnatal parental. No, es 1 año, 84 días, hasta ahí dura el fuero. Durante ese periodo, el empleador no podría hacer uso de los beneficios o las situaciones o las circunstancias que establece esta ley. La suspensión y la rebaja de jornada laboral. Perfecto. Estamos ya a minutos de terminar. No sé si quieres darnos alguna otra información que sea importante para las personas que están con nosotros esta mañana y que van a tener acceso también después a través de nuestro canal. Recordarle a las personas que nos siguen que tenemos un canal de YouTube donde se alojan cada una de estas entrevistas en vivo para que puedan tener la posibilidad de revisarlas a posterioridad o compartirlas con sus amigos y familia. ¿Teresa, algo más? Y yo también llamo aquí a los sindicatos una labor importante, porque en materia de reducción de jornada laboral, la ley señala que la empresa tiene que comunicar este hecho y conversar la situación con los sindicatos. Entonces, no es que el empleador pueda tomar la decisión si hay sindicato. Si bien la decisión o la opinión del sindicato no es vinculante, sí, yo creo que los sindicatos tienen que ser partícipes en saber si la empresa que está pidiendo la reducción de jornada cumple o no con los requisitos que la ley establece. Porque, recordemos, la ley no se aplica a todas las empresas del país. La ley establece requisitos, circunstancias, que se encuentre el periodo de insolvencia, que hayan bajado las utilidades. Pero si esto no ha ocurrido, el sindicato tiene la obligación de denunciar este hecho a la Inspección del Trabajo y luego recurrir a los tribunales de justicia. Y es la única parte en realidad donde se hace alusión a los sindicatos. Sabemos que es poco, pero al menos que en esto, que la reducción de jornada, los sindicatos de trabajadores tienen que saber si efectivamente su empresa reunían o no las condiciones para acogerse a esta ley, y si no lo hacen, hagan las denuncias a la Inspección del Trabajo. Eso que ya también, que es importante la labor de los sindicatos. Súper importante. Y también sabemos de que hay empresas que son pequeñitas y que no necesariamente está constituido un sindicato. Y en esos casos ahí, si somos 4 personas las que trabajamos, no hay un sindicato, cualquiera de nosotros puede ir. Si consideramos que nuestra empresa, el empleador donde nosotros estamos trabajando no está dentro de los requisitos que establece la normativa, puede ir cualquiera de nosotros y en representación uno de todos, o ahí es individual. ¿Cómo es el Es individual. Si no hay ahí? sindicato, es individual. Independiente de eso, igual se fiscaliza toda la empresa. Así Perfecto. que igual ayuda a todos los trabajadores. Pero sí, cualquier trabajador que considere que o las suspensiones no correspondían o la reducción de jornada no correspondía, que concurra a la Inspección del Trabajo. Normalmente la Inspección del Trabajo va a fiscalizar, pero como tampoco tiene decisiones jurídicas, pero es un antecedente para poder después demandar. Así, no, porque muchos trabajadores creen que es automático. No, no es automático. Hay requisitos en la ley, está la suspensión también de común acuerdo, pero tiene que efectivamente la empresa reunir las condiciones que la ley señala para acogerse al beneficio. Y si alguien tiene duda, concurra a la Inspección del Trabajo a hacer la consulta. Sabemos que todo está más lento por la pandemia, pero eso no significa que las cosas no se vayan a hacer. Así que también en ese sentido pedimos paciencia a los trabajadores porque las cosas se están haciendo. Y lo otro es que en razón de esto, tengo entendido, tú podrás contarnos la experiencia en la región del Maule, de donde tú eres, ¿verdad? Donde tú vives, es que las oficinas de la Inspección del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, han destinado también en sus páginas web formularios de denuncia para poder presentar este tipo de reclamos. En el caso de ustedes es igual. Es exactamente igual, exactamente. Están los formularios, todo es por vía web. Llamamos a los trabajadores en sentido de hablar con sus hijos. Si no tienen, que los hijos saben ingresar a todas las páginas. Yo también les pido ayuda a mi hija. Claro que sí. Y se efectivamente sacan todas las denuncias. Y están las páginas y están los formularios para hacer las denuncias, tanto de despidos normales como de denuncias especiales producto de la pandemia. Luego también es bueno recordarle a los trabajadores que en este momento la Inspección del Trabajo no está derivando las actas a las oficinas de defensa laboral, donde nosotros le enviamos un correo a los trabajadores para que nos remitan los demás antecedentes. Entonces, si usted, trabajador,
ha ido a la inspección del trabajo, lo más probable es que reciba un correo por parte de las oficinas de defensa laboral y mándenos o escríbanos indicándonos los inconvenientes que tiene, todos los antecedentes, porque nosotros estamos trabajando, estamos redactando demandas y la estamos presentando en tribunales. Entonces, en ese sentido, estar atentos a los correos que ustedes dan, que es importante que revisen los correos, porque es la forma más segura ahora de comunicarnos, mientras todavía las oficinas de defensa laboral estén cerradas por ahora. Pero sí la comunicación a través de teléfono y a través del correo ha sido bastante efectiva para varios trabajadores. Súper, súper lo que nos terminas por señalar, Teresa, que independiente de que las oficinas, como tú señalas, se encuentran cerradas, nosotros seguimos prestando el servicio, seguimos brindando el acceso a la justicia, que es lo que estamos llamados, y hemos ideado colaboraciones tanto con los tribunales como con la Dirección del Trabajo para poder utilizar estos medios tecnológicos y ir en pros de resolver las necesidades jurídicas de los trabajadores en lo particular que les corresponde a nuestras oficinas de defensa laboral donde tú trabajas y eres jefa de la oficina de Talca. Sí, y ha funcionado. Partió lento, pero ahora aproximadamente nosotros, al menos como Oficina de Defensa Laboral de Talca, estamos recibiendo alrededor de 10 a 12 actas todos los días. Entonces ha ido aumentando considerablemente, pero también necesitamos la respuesta por parte del trabajador, que estén atentos a los correos que les mandamos para empezar con la comunicación y empezar la preparación de su causa. Perfecto. Ahí, como tú decías, los hijos, los sobrinos, los nietos, que son más tecnológicos ahí, ayudar a las personas, sus familias que no son tan asiduos a la tecnología para que efectivamente se pueda realizar este nexo y se pueda efectivamente hacer ejercicio del derecho que está contenido en la norma. Exactamente. ¿Algo más, Tere, o estaríamos para poder No, terminar y hacerte el estamos, tiempo para que tú puedas seguir en tus funciones sí, de sí, redactar demandas para los recibo usuarios? todas las demandas, denuncias me recibo hoy día yo. No, yo creo que estamos más o menos, yo creo que hicimos un pequeño resumen, hay mucho más, pero ya es muy, muy especializado, muy técnico, pero los invito a conocer sus derechos a los trabajadores, a hacer las consultas, que estamos trabajando, creemos en esto y a mí me gusta mucho este derecho laboral y que efectivamente la ley, si bien a mí me juicio igual encuentro que tiene bastantes deficiencias, igual permite que estén generándose ingresos a algunos trabajadores, pero que se aplica a los trabajadores que corresponden. Y a los que no, y también a estar atentos al pago de sus cotizaciones, que, Claro, pucha, que es importante. En este momento, yo lo hemos visto que en este momento fue el gran dolor de los trabajadores chilenos, los que no tenían las cotizaciones pagadas. claro que sí. Y entonces invitamos a todos los trabajadores y a las personas en general a que visiten nuestra página www.cajmetro.cl. En ella encontrarán un banner principal al inicio de la página donde ustedes pueden hacer clic. Se les va a desplegar un formulario para que puedan completar todos sus antecedentes y luego nos hacen llegar su consulta. Nuestros profesionales están a su disposición. Seguimos brindando la atención a través de sistemas, como decía la abogada, a través del correo, del teléfono y estamos a disposición de ustedes. Entonces, si tienen alguna necesidad, alguna consulta jurídica, ya sea lo que estemos conversando esta mañana, de temas laborales o también de familias, civiles, eh, penales, víctimas, pueden acercarse también a nosotros y nuestros profesionales seguimos brindando la atención. Nada más para terminar, agradecerte, Teresa, fuiste sumamente clara, así que estuve leyendo ahí algunos comentarios, estás mandando felicitaciones, así que súper bien. Muchas gracias por la disponibilidad, por la claridad en la presentación y a todos ustedes que nos siguieron, seguir invitándolos a que visiten nuestra página web, a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y estén atentos porque tal como se los veníamos anunciando, vamos a continuar con este tipo de conversaciones a través de nuestras redes y mientras puedan, por favor, quédense en la casa, de verdad, es súper importante, estamos pasando por uno de los meses más complejos, según lo que nos han dicho las personas que trabajan en salud. Por lo tanto, si puedes permanecer en tu casa, cuidarte, así me cuidas, yo me cuido y te cuido. Nada, un abrazo para todos, que pasen un lindo fin de semana y estamos en contacto. Muchas gracias, Teresa, Muchas, que estés un muchas lindo día. gracias por la invitación. Listo, chao, chao.